Buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día en Mírame Televisión. Son muchas las veces que hemos tratado en esta mesa los problemas que tienen los trabajadores y trabajadoras del área de dependencia para gestionar esa alta demanda que llega a las oficinas de la Administración canaria. Bueno, de esto hemos hablado a lo largo de años muchísimas veces, pero de poco para acá hemos visto cómo el debate se ha intensificado, sobre todo por unas discrepancias que existen en estos momentos entre cómo entienden los valoradores y valoradoras de Canarias que se tiene que tramitar esta ayuda y sobre todo la necesidad y las carencias con las que tienen que afrontar su día a día. De ello hemos hablado en ocasiones con algunos representantes del comité de empresa, pero hoy es un buen día para profundizar en toda esta situación y sobre todo para hablar de ese borrador del nuevo decreto que está impulsando el Gobierno de Canarias y que busca agilizar, esa es la intención del Ejecutivo, el tratamiento, en este caso, de los expedientes de dependencia. Bueno, para hablar de todo ello hoy nos acompaña en esta mesa Francisco Barrios, que es del comité de empresa de la provincia tinerfeña y de Comisiones Obreras. Frank, muy buenas noches, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David, muchas gracias por la invitación. Y está Yolanda Sircos, en este caso del comité de empresa de Las Palmas y de Intersindical Canarias. Yolanda, gracias. Muchas gracias a ustedes por seguir queriendo escucharnos. Bueno, hay muchas cosas de las que vamos a hablar, pero me gustaría empezar un poco con un tema que ha sido actualidad y que sigue afectando todavía cómo están realizando ustedes su trabajo, y es el problema que está habiendo con el aplicativo informático. En alguna ocasión ustedes nos lo han explicado, pero a mí me gustaría saber si a día de hoy, a pesar de que ya han pasado varias semanas, se ha resuelto, se ha mejorado esa situación, ese problema que les ha llevado a que evidentemente no puedan tramitar como es debido gran parte de las solicitudes. Frank. La verdad que, David, con respecto al tema del aplicativo, todavía seguimos teniendo muchísimas incidencias con el tema del trabajo a través del mismo. Muchos de los ciclos de revisión no se están pudiendo crear, muchos de los expedientes no se están pudiendo emitir las resoluciones correspondientes de tanto del PIA como de resoluciones de grado. Estamos teniendo incluso dificultad para poder trasladar la documentación con respecto al tema de informes sociales que, bajo el conocimiento de las trabajadoras sociales, se está incluso borrando documentación que se está subiendo a través del SIDECAN, y el traslado de por sí de los datos al SIDECAN, del SIDECAN a los datos del INSERSO, que son los oficiales, también estamos viendo que hay dificultad. Pero se está borrando información, ¿eso qué quiere decir? Nosotros, al fin y al cabo, estamos trabajando a través del aplicativo, pero desconocemos realmente incluso el mismo personal qué es lo que está llegando hasta a nivel estatal, a nivel del INSERSO. Estamos también esperando a ver los datos con respecto al mes de abril, que hemos visto que los últimos, tanto marzo como febrero, han sido malos, y ahora estamos viendo a ver qué es lo que pasa con el mes de abril, con respecto a esos datos que se migran. Pero sí estamos teniendo muchas dificultades para trabajar con el SIDECAN, aparte del tema de problemas de conexión, coordinación con la misma empresa privada, que no tenemos un contacto directo con el personal, sino es todo a través de la Dirección General. Y nosotros, pues bueno, intentamos a base y error intentar seguir viendo cómo podemos resolver esas incidencias. Pero yo entiendo que esto lo que hace, Yolanda, es dificultarles aún más, supongo, más allá de la falta de medios de la que ahora hablaremos, el trabajo diario. Claro, sí, porque todas estas incidencias hay que estar notificándolas, hay que comunicarlas, hace que se retrase el trabajo, se acumula y no tenemos tampoco una coordinadora como la teníamos antes en el servicio, dentro del servicio, que lo tramitaba todo con muchísima agilidad, eficacia y eficiencia, porque a este personal pues directamente pues los han puesto a trabajar en la calle sin haber hecho ese pilotaje previo que decíamos, con lo cual los compañeros, además de su trabajo diario en la calle y de hacer las comisiones de servicio, estudiar los expedientes, etcétera, pues también tienen que estar comunicando constantemente estas incidencias, además de, como decía Fran, a través del ensayo-error, intentar entender este aplicativo que todavía, por más que digan que hemos recibido formación, ha sido muy rápida, muy breve y además como muy generalizada. Entonces, nosotros, cada servicio, cada área del servicio necesita conocer por la parte que a él le toca, pero no de todo, pues la parte administrativa o la parte de resoluciones o de prestaciones, no tenemos por qué saberlo. Y la formación ha sido como muy básica y muy general. Entonces, los compañeros están a ciegas trabajando con esta herramienta. Por tanto, todavía no se ha solucionado este problema. Decía Francis Candil, el viceconsejero, la semana pasada, que bueno, que esperaban resolverlo cuanto antes, pero tampoco se atrevía a poner una fecha para que todo esté funcionando correctamente. Y claro, todo esto, Fran, Yolanda, llega en un momento en el que ustedes llevan tiempo reclamando que son, en estos momentos tienen los medios insuficientes para poder atender la demanda actual. A mí me gustaría un poco contextualizar cuántos valoradores y valoradoras hay ahora mismo en Canarias y cuántos creen que serían los necesarios, Yolanda. Pues mira, aunque siempre damos el dato de cuántos valoradores hay, que siempre decimos que a nivel de toda la comunidad autónoma son 64, para que se hagan una idea y lo contextualicen, hay un valorador por cada 35.000 habitantes. Entonces, aunque luego vamos a hablar del procedimiento único, pero si es una de las cuestiones que se quiere poner sobre la mesa, un valorador para cada 35.000 habitantes
ahora tiene que duplicar el trabajo y el tiempo en los domicilios, una de dos, o hacemos un trabajo bastante más deficitario o tenemos más falta de personal porque tenemos que bajar la ratio para poder estar en los domicilios todo ese tiempo. ¿Y cuál sería la cifra óptima ante la demanda que tenemos en Canarias? Mira, hace tiempo el diputado del Común elaboró un informe con información que nosotros también le facilitábamos y había estimado que con la población que tenemos, en torno a, bueno, quintuplicar la plantilla. Nosotros dijimos que, bueno, igual a lo mejor una vez nos pusiéramos al día, no era necesario tener una plantilla estructural de ese calibre, pero sí que por lo menos triplicarla, teniendo en cuenta además que cuando la ley nace habían 240.000 personas mayores solamente y a día de hoy con la misma RPT tenemos 400.000 personas mayores, es decir, estamos aumentando y el volumen de personas que entran dentro del sistema, pero no el personal que lo atiende. Por tanto, tiene una demanda aún mayor y el mismo personal con el que prácticamente empezaron a valorar ante la entrada de la ley de dependencia. Fran, pero hay una cosa, hay un dato que siempre llama la atención y es cuando se compara con una comunidad como Castilla y León, que tiene, bueno, una cifra poblacional similar a Canarias, y se habla de en torno a 800 valoradores en esa comunidad autónoma. Cuando le preguntamos también al viceconsejero, a Francisco Candila, él decía que, bueno, que las condiciones que no se pueden comparar porque geográficamente la estructura del departamento es distinta en Castilla y León que en Canarias, pero ¿a ustedes no les llama la atención ese dato, esa diferencia? Hombre, sí, nos llama la atención, pero también que compare Candil con que no es la misma casuística la de allá, pero luego compare el procedimiento para copiar procedimientos de otras comunidades resulta irónico, porque precisamente eso se lo hemos manifestado más de una vez en una ocasión, y no solo al actual gobierno, sino a los anteriores. Es verdad que nosotros siempre hemos tenido un déficit de personal. Sacar una comparativa de cuánto nos hace falta es, como decía mi compañera Yolanda, de que al menos, como decía el diputado del Común, quintuplicar, pero quizás a lo mejor con un número menos de valoradores, porque ya veníamos con la época de Marta Roche, las cosas como son, y veníamos reduciendo las listas de espera. Pasamos de 3 años a 1 año de lista de espera en el momento en que ella se fue. Y nosotros simplemente fue dándoles unos aportes en la época de Miguel Montero del personal que nos hacía falta, que se duplicó, o sea, se triplicó, se fue un 66% de la plantilla en aumento. Y gracias a ese personal de apoyo fuimos reduciendo las listas de espera. Al menos mantener ese personal era fundamental para la administración. Pero ese personal de apoyo ya no está, entiendo. Está, pero están causando, muchos de ellos están prácticamente yéndose a otras áreas por la situación de estrés, la situación de presión laboral que están ejerciendo la Dirección General sobre dicho personal, e incluso compañeros nuestros mismos, antiguos del proceso de estabilización que estamos actualmente, también se están yendo a otras áreas. Ha habido una fuga de cerebro dentro de la administración, compañeros administrativos y técnicos que están yendo a otras áreas, con lo cual se nos ha ido reduciendo el personal. Estamos ahora intentando suplir muchas de las bajas con, por lo menos, valoradores, con la lista de valoradores que tenemos. Y esas compañeras que están entrando en unas condiciones de precariedad, sin los soportes informáticos necesarios, sin el portátil, sin las herramientas e incluso llegando a hacer las valoraciones en papel para poder llevar a cabo ese trabajo. Es decir, hay una situación de caos. Nosotros lo que estamos diciéndole a Candil es que se centre realmente para poder comparar con otras comunidades. Evidentemente en Castilla y León tiene una dispersión geográfica diferente y aquí somos 7 islas con una insularidad cada una y hay que ver concretamente qué es lo que nos hace falta a la comunidad antes de sacar un proyecto de decreto. Ver los recursos asistenciales y el personal necesario para eso, antes del proyecto de decreto, consideramos nosotros. Sí, bueno, pero en cualquier caso sí que es verdad que hay ese déficit de personal y claro, llegados a este punto uno puede pensar, bueno, al final esto es un problema que llevamos escuchando muchísimo tiempo, o sea, ustedes llevan con déficit de personal muchos años, ¿por qué ahora consideran que la situación es más grave? ¿Por qué incluso han llegado a pedir la dimisión de la directora general, de Concepción Ramírez? Efectivamente, es que nosotros llevamos un montón de tiempo y esto ya nadie lo cuestiona, que aquí lo que falta es personal público, más que nada para que no sean contratos temporales que tengamos que estar constantemente formándolos y luego que se desarrolle el catálogo de servicios y prestaciones. Es que aquí está todo inventado, lo hemos dicho, como tú bien dices, que llevamos 17 años. El personal que está aquí dentro hemos visto como cada vez que se mete personal conseguimos acortar las listas de espera. En cuanto no tenemos financiación, se reduce el personal y volvemos otra vez a estancarnos. Entonces, esto ya está todo inventado. Lo único que hace falta es una voluntad política para que entre todos los partidos realmente quieran apostar por esto y que da igual quién sea el que consiga al final ese apoyo. Al final todos los que entran saben lo que se encuentran, porque lo sabían, porque cuando estaban en la oposición, bien que se nutren de toda la información que nosotros le damos, pero luego llegan y se escudan todo en que desde Hacienda
no se les posibilita esa modificación de las RPT. Y así llevamos con una misma plantilla estructural desde el 2007. Claro, pero si crece la demanda, como explicabas antes, Yolanda, tendrá que crecer también la RPT. O sea, al final, cuesta entender que no haya voluntad política para algo que tiene una solución que es sencilla y que cualquiera puede entender y que ustedes llevan poniendo sobre la mesa mucho tiempo. ¿Por qué no hay esa voluntad política? Pues esta es la pregunta, y por eso nosotros el otro día, cuando estuvimos reunidos con todos los grupos parlamentarios, les pedíamos que por favor hicieran una apuesta por esto. De la misma manera que pedimos también a los medios de comunicación que esté por encima siempre el bien de los ciudadanos y que hagan un análisis crítico de la situación, independientemente de los compromisos políticos que puedan tener. No se puede seguir utilizando esto como una herramienta dentro del Parlamento, que además al final utilizan los mismos datos. Y te digo más, la situación de discapacidad es peor, es más caótica, y todavía las listas de espera son mayores, con consecuencias también que incluso la gente puede llegar a perder su puesto de trabajo por no tener una adaptación, por no tener la discapacidad reconocida. Lo que pasa es que los datos del Inserso son más claros con respecto a dependencia, entonces es tan fácil como utilizarlo para en el Parlamento venir a darse cuando además acaban de salir y prácticamente sabían lo que había. ¿Y dónde están las limitaciones? ¿Cómo podemos estar hablando de que necesitas ampliar el personal si cuando tú estabas ya te escudabas en que no puedes hacerlo? Y esto viene limitado por la Ley de Presupuestos Generales y a su vez de la comunidad autónoma. Entonces, o modificamos la regla del gasto de personal, o aquí lo que va a pasar es esto, que intentan maquillar las cifras a base de unas fórmulas que encima son súper lesivas para el administrado y en este caso para los dependientes. Es curioso, ¿no? Porque es verdad que no es exactamente lo mismo, pero recuerdo cuando hace unos meses hubo una polémica porque no era legal que el alto personal directivo de los hospitales canarios cobrase una serie de pluses que cobraban por realizar guardias, no era legal. Ajá. Sin embargo, se presentó una enmienda a los presupuestos para modificar esa posibilidad y legalizar esa situación. Claro, uno puede decir, oye, ¿por qué ante determinadas situaciones sí que hay herramientas que evidentemente están ahí y se ponen en marcha para modificar legislativamente la realidad y que se puedan, por ejemplo, cobrar esos pluses por el personal directivo, pero no para que después se contrate personal en dependencia? Es curioso, es verdad. Al fin y al cabo, si pueden cambiar la normativa para poder cambiar todo un procedimiento de dependencia, es verdad que podrían hacerlo para poder dar contratación a personal y suplir las carencias que tenemos con respecto a eso. Eso, por lo menos nosotros y yo no lo he entendido. Es decir, que se pueden centrar en otras cosas, pero no cambian la normativa precisamente para eso, para dotarnos de personal suficiente para poder sacar adelante la situación de dependencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. En cualquier caso, el Gobierno tiene una estrategia, así lo ha presentado, en la que considera, a través de ese borrador, de ese nuevo decreto, que va a mejorar la asistencia, sobre todo va a agilizar la tramitación de los expedientes, cambiando el sistema, básicamente el modelo, de un modelo de 2 fases, como es el actual, a un modelo monofásico. Vamos a hablar ahora de algunas cuestiones puntuales de todo esto, pero en líneas generales, Fran, ¿por qué los trabajadores se han opuesto? ¿Por qué han presentado alegaciones a este borrador que de momento conocemos? En sí, bueno, de por sí porque hemos visto que todo en el texto hay irregularidades de principio a fin, incluso ilegalidades, como dije el otro día en el programa tuyo, con respecto al tema de cómo lleva a cabo el procedimiento en sí mismo. Una de ellas, bueno, se ha hablado del tema del silencio administrativo, positivo o negativo, que eso, al fin y al cabo, puede repercutir directamente al ciudadano, porque lo que pretende el ciudadano es acceder a un servicio asistencial, no que tenga que pasar 6 meses para que luego tenga que pelearse con los tribunales. El objetivo principal es el recurso asistencial. Pero aparte de todo eso, lo que hemos visto dentro del procedimiento de decreto es que hay, por ejemplo, la fase del triaje, en la cual nosotros, como técnicos, yo técnico sanitario, valorador, que somos expertos ya desde hace 17 años en ese ámbito, nos resulta contraproducente el hecho que se desperdicie personal, teniendo carencia de personal valorador para hacer una fase de valoración de triaje y evaluar los diagnósticos médicos bajo el desconocimiento de cómo se encuentra la persona dependiente o los supuestos dependientes en el domicilio, porque tenemos que tener en cuenta también que no solo por circunstancias de enfermedad, sino por edad. Tenemos que valorar al solicitante en el domicilor para ver las barreras arquitectónicas, cómo se mueve, cómo se desplaza. Pero yo entiendo que entonces, Fran, ahora por tanto va a haber una primera criba en la que se va a utilizar en base a la documentación sanitaria del usuario sin, por ejemplo, ir a ver a esa persona. Efectivamente, y eso es lo que nosotros estamos en contra, porque nosotros consideramos que el expediente, una vez subsanado, y eso lo del triaje es simplemente es solo típico de aquí, que lo han puesto en el decreto porque en ninguna otra parte de España lo hemos visto, previamente nosotros podemos decidir si desestimar o no un caso sin ver al solicitante en su domicilio. Nosotros consideramos que si está subsanada correctamente la documentación tenemos que proceder, y si se desestima, pues se desestima el procedimiento y ya ahí se suspende. Pero hay que verlo al usuario, a la usuaria en el domicilio. Y puede pasar, por la experiencia que ustedes tienen, que haya personas que con la documentación, bueno, parezca que no tienen derecho a esa prestación y que después realmente cuando van allí, cuando ven sus condiciones, cómo viven y su situación personal, cambia la valoración. Por supuesto, pero por supuesto. Y te digo más, esa persona puede haber sufrido un ictus el mes anterior
que todavía no ha presentado el informe, y tú eso lo ves en el domicilio. Entonces, una vez tú lo ves, luego ya le puedes decir que subsane con ese nuevo informe de salud acreditando esa patología o un deterioro cognitivo que se le ha diagnosticado hacía 2 meses. Que aunque presentara por registro esa documentación, ahora mismo la situación es tal que puede tardar 8 meses en que a nosotros nos llegue esa documentación. Entonces, no podemos establecer medidas cuando realmente la administración está funcionando como está funcionando, solo porque en tu cabeza el proyecto suena muy bien y todo es muy ágil, pero en la práctica las limitaciones son muchísimas. Y lo peor de todo no es solamente el decreto en sí, que como dice Fran, de principio a fin tiene un montón de irregularidades, un montón de ilegalidades y excluye muchísimo al administrado simplemente para reducir las cifras, no es otra cuestión. Es bastante lesivo en ese sentido, se ve bastante indefenso, sino que perdemos realmente el objetivo, y es donde sí que me gustaría que se empezara a poner el foco. Esta ley, cuando nace como un proyecto de intentar no solamente atender asistencialmente, que es lo que hasta ahora se venía haciendo desde los servicios sociales, sino además promover la autonomía de todas estas personas dependientes e incluso prevenir situaciones de dependencia a futuro, sobre todo los menores cuando entran dentro del sistema. Y al final nos hemos quedado otra vez más con una ley puramente asistencialista, porque esos 6 meses lo único que nos va a hacer es tener resuelto, pero como no tenemos servicios para darle al ciudadano, pues lo sustituimos por la prestación económica, que de verdad quiero dejar bien claro que la ley contempla que era excepcional y se ha convertido en la norma. Se ha convertido en la paguita del cuidador. Eso es lo que la gente determina de lo que es la ley de dependencia, y es muchísimo más. Y lo triste es que sean profesionales del campo de lo social quienes estén promoviendo que se limite a eso. Entonces nosotros queremos de verdad que se produzca un debate profundo de qué tipo de ley queremos, si la queremos desarrollar en el sentido en el que nació o si nos queremos quedar una vez más con una ley asistencialista donde damos una paga. Pero entiendo yo que la ley nace con esa naturaleza porque hay un trabajo detrás de expertos, de profesionales que lo estudian, que consideran que es la mejor manera, y también quizás yendo por la parte más egoísta, pensando en el interés público, puede que sea incluso más caro este modelo asistencialista que un modelo donde también se trabaja la prevención, donde se trabaja de manera integral con la persona y que se puede evitar que quizás a largo plazo incluso haya un gasto menor por parte de la administración pública para poder sostener a esas personas. Pues seguramente que sea así, lo mismo pasa con sanidad, la salud mental, pero todo esto son al final cuestiones, leyes, decretos que se sacan, que en el papel queda todo muy bien, pero luego realmente no hay servicios detrás, ni hay una financiación o no hay una capacidad de gestión de esos presupuestos, porque constantemente leemos que se devuelve dinero por esa mala gestión, porque no hay una planificación. Se trabaja mucho desde la improvisación, esto sí que lo podemos afirmar los delegados sindicales. O sea, se trabaja mucho desde la improvisación y en el sentido de, por ejemplo, las RPT que hablábamos antes y que la propia consejera ha dicho que se está trabajando para modificarla. En la legislatura anterior se suprimieron 40 plazas con toda la necesidad que hay. Y ahora la primera modificación que ha habido no ha sido para ampliar, sino que ha sido para seguir suprimiendo 20 plazas, por ejemplo. ¿Por qué lo hacen? Porque no pueden dotar de nuevo personal y lo que sí que necesitan es justificar la nueva estructura que ellos crean cuando entran, que no se plantean ni siquiera si, oye, ¿es necesario esta estructura orgánica? O vamos a analizar lo que hay y en cualquier caso intentar quitar para dotar de los que están, de los técnicos y de los administrativos que son los que al final sacan el trabajo. No, suprimen las plazas cuando muchas se pueden reconvertir para poder tener al director X, al de libre designación, al jefe de servicio y al final con la incapacidad que tienen para ejecutar y devolvemos dinero. Esto es lo que hay de fondo también. O sea, que hay una mala gestión, Fran, también. Pues, por la parte directiva. Evidentemente. Y el tema es que, a pesar de que nosotros hemos dado indicaciones como personal experto en la materia y hemos dicho cómo hay que ser, a ámbito financiero, pues nosotros no sabemos los presupuestos con los que contamos, pero sí sabemos lo que hay que hacer para dónde tenemos que caminar. Pero se ha hecho caso omiso de las aportaciones que hemos hecho como personal, tanto técnico como administrativo, para poder más o menos ir siguiendo esas directrices. Llevamos todavía, después de 17 años, sin conseguir integrar el servicio de ayuda a domicilio dentro de la comunidad autónoma de dependencia. No hemos creado los servicios de promoción de la autonomía que ampara la ley desde el principio que empezó. Y como dice mi compañera Yolanda, los servicios de prevención que serían fundamentales para poder evitar situaciones de dependencia mayores, control de la diabetes, control de la hipertensión, que los médicos de familia y el personal de los servicios canales de salud tengan esa capacidad para poder afrontar esas situaciones, nos reduciría a nosotros notablemente esas situaciones. ¿Por qué? Porque llevando un control médico adecuado, pues evitamos situaciones de dependencia que luego llegan al sistema. Es decir, todo es una cadena. Si no trabajas de la base, al final vienen los problemas ya a la larga a nosotros.
Y todo se trata de dotar en las áreas correspondientes, más que pensando en sacar números, intentando hacer las cosas bien. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si yo pongo a un médico de la Seguridad Social y le digo, a partir de ahora 10 citas, no, 20 visitas, y así sacas números. Si atiendes mal a 20, en vez de atender 10 bien, esos 20 te van a repetir y van a convertirse en 40 y en 60. Pero si los atiendes bien a los 10, serán 10 que estarán bien en el sistema y entrarán otros 10. Se lo hemos explicado, pero caso no hace. ¿Se está primando entonces la cantidad a la calidad? Efectivamente. Venimos tiempos de que se miran más bien los números que el servicio y la calidad que estamos dando, pero en muchas áreas, no solo en dependencia, sino en sanidad, educación y muchos ámbitos así. Nosotros lo que estamos intentando es que el trabajo que hagamos, tanto técnico como administrativo, sea el adecuado para que el usuario, la usuaria que entra dentro del sistema de la dependencia tenga el servicio adecuado. De nada me sirve sacarle un número si luego resulta que la prestación no es la adecuada o el servicio asistencial no es el correcto, porque luego se agravará esa situación. Intentamos que el trabajo sea de calidad, con números, pero con calidad. Hay un factor importante que lo comentaba antes y lo hablábamos antes de empezar la entrevista, que está generando mucho debate, y esa posibilidad de que el silencio administrativo en estos momentos sea, a través de ese nuevo decreto, negativo cuando transcurran los 6 meses, los primeros 6 meses después de la solicitud, y eso obligaría lógicamente a quien quiera seguir ejerciendo su derecho a acudir a los tribunales al contencioso. Cuando le preguntamos a Francis Candil por qué esta medida, por qué lo del silencio administrativo, en vez de reforzar las plantillas para evitar que se tenga que llegar a los 6 meses sin darle una respuesta al usuario, él decía que esto fortalece la capacidad jurídica de acudir, en este caso, de los usuarios a los contenciosos, porque lo agiliza. Nosotros, personalmente, esto ya es una opinión personal, nos cuesta entender qué es lo que busca o se consigue realmente con esta medida. ¿Ustedes lo entienden? ¿Creen que puede ser positivo en ese sentido? No lo entendemos en absoluto. Ya la ley contempla que si a los 6 meses no resuelve, ya tú puedes acudir a la vía judicial. Si te están diciendo que es desestimatorio, ya están diciendo que las pretensiones que tenía ya te las están negando. Y entonces aquí sí que me gustaría, porque además quiero hacer un llamamiento para todos los dependientes que han fallecido, bueno, para los familiares en este caso, que han fallecido, que el año pasado, por ejemplo, fueron 2.300. Hay una reciente sentencia del Tribunal Supremo que viene a determinar que aunque no se haya elaborado el PIA, que es la segunda fase del procedimiento, tienes derecho a reclamar que se te realice, y si en este caso la familia ha estado costeando un servicio privado, la comunidad de herederos tiene derecho a percibir ese dinero. Entonces nosotros lo que nos preguntamos es si esto viene a limitar un poco el carácter retroactivo, la posibilidad de cobrar con carácter retroactivo, porque si de entrada ya te están diciendo que desestiman tu pretensión, tú vas a tener que acudir a la vía judicial. ¿Cómo que se agiliza? ¿Por qué se agiliza? ¿Tu caso te lo van a atender con mayor premura? No, es que no lo entendemos. Y si es un silencio positivo, tú reclamas a la administración, no te va a hacer caso, e igualmente tendrás que... Digo que no te va a hacer caso porque no hay personal como para responder. Si no te ha hecho caso 6 meses, exacto, no te va a hacer caso. No te va a hacer caso después en un mes o 3 meses para que ellos resuelvan en ese sentido. Entonces, igualmente termina en la vía judicial. Entonces, aunque la directora general lo ha explicado, nosotros seguimos sin entenderlo, el personal, y luego lo hablamos con diferentes asociaciones, plataformas, nadie lo entiende. Entonces, o esto conlleva una explicación mayor. ¿Y creen que puede tener relación? Es decir, que esa sentencia del Supremo puede haber condicionado el hecho de que hayan ido por esta vía del silencio administrativo negativo para evitar precisamente tener que después que pagar una prestación a los herederos de esas personas fallecidas, teniendo en cuenta que en Canarias fallece una persona cada 4 horas, como ha dicho el diputado del Común recientemente? Pues nosotros realmente no lo entendemos, pero visto lo visto, como todo el decreto va más en la línea de justificar a la administración, de protegerla, porque, por ejemplo, el tema de subsanar documentación antes de cerrar un expediente, pues si antes era lo normal, es que te den 15 días, aquí establecen 10 días, bueno, es curioso. O que, por ejemplo, no hagas uso de la prestación económica vinculada al servicio cuando la tienes concedida. Si no haces uso en un mes, es un plazo muy corto, pues también ya se archiva el expediente. Pues parece que está más hecho para proteger a la administración y ahorrarse dinero que para desarrollar positivamente una ley básica estatal. Lo que pasa es que al final, si uno lo lee detenidamente, lo que le está diciendo la administración al administrado es: yo no tengo capacidad para atender toda la demanda, a pesar de que esto es una exigencia legal que debería cumplir, y bueno, pues lo que hago es que en 6 meses renuncio a la posibilidad de seguir tramitando, lógicamente, y te hago un silencio negativo, y tú ya vete a que sea un juez quien te dé o no la razón. Al final no es una manera de primar, digamos, como decía un poco Yolanda, el interés de la administración y no de pensar en el interés del usuario.
Sí, yo no sé, pero a título personal, como opinión, pienso que es como sacar un poco la deuda de dependencia para otra administración. Es decir, como no consigo resolver y como no consigo ejecutar ese expediente, pues al menos digo, pues entonces le doy la posibilidad de que vaya a denunciar y que esa deuda salga fuera de dependencia y la gestione pues, a través de Hacienda o la entidad correspondiente. Es decir, como el presupuesto para dependencia es para recursos asistenciales, personal y demás, una vez se genera esa deuda, sabe que no cumplimos, pues al menos que salga fuera de nuestra administración a otra que se encargue de esa, pienso yo, al menos ese es el punto de vista que yo veo. En cualquier caso, sí que es verdad que hay un debate muy interesante y es el de decir, oye, si vamos a un sistema monofásico, pues en principio suena mejor. Y Francis Candil decía el otro día, es que hay muchas comunidades que tienen ya un sistema monofásico. ¿Ustedes tienen la sensación de que este gobierno quiere copiar, como un poco decías antes, Fran, algunas cuestiones de otras comunidades, pero después olvidándose de que evidentemente para ir a un sistema monofásico hay que invertir en personal, hay que invertir en recursos, hay que invertir en medios? Efectivamente, monofásico suena de cara al ciudadano, de cara a la opinión pública, pues suena, uy, qué bonito, porque me lo resuelven todo rápido. El tema es que las fases son las que son. Puede decir que hay en dependencia 5 fases, que se puede decir solicitud, subsanación, PIA, dictamen y demás. El tema es que el procedimiento de dependencia es único, es uno. Otra cosa es que nosotros tengamos una serie de fases como una cadena de coches que vamos ensamblando piezas. Nosotros lo que siempre hemos dicho es que nosotros asumamos la valoración y el trámite de la propuesta, que eso incluye una visita, y la otra visita la hagan las entidades públicas competentes en materia de dependencia para que nos ayuden con el tema de los informes sociales y elaborar una resolución única para dárselo al usuario. Y eso se puede hacer en un plazo de 6 meses perfectamente, siempre que haya una cooperación interadministrativa, un gestor de expedientes y recursos adecuados, presupuestados, para que esas entidades puedan llevar a cabo esa gestión. ¿Pero por qué se tarda tanto, Fran, una vez que ya te reconocen el derecho a que se apruebe el PIA? Nosotros históricamente porque siempre hemos tenido un poco que pelearnos con las entidades públicas a lo largo de los años para poder intentar ver cómo podemos trabajar. Empezamos en dependencia siendo valoradores. De los valoradores, como no podíamos llevar a cabo los informes sociales a los ayuntamientos, los asumimos nuestros servicios. Hemos intentado a través de convenios resolver históricamente eso, pero el tema es que nunca ha habido una derivación real de lo que son las competencias para poder llevar a cabo ese procedimiento único. En la época de Cristina Valido conseguimos elaborar mesas técnicas para poder llevar a cabo esa simplificación del procedimiento y ese trabajo se hizo. Estuvimos meses trabajando en esas mesas técnicas, FECAN, FECAIN, Cabildo Insular de Tenerife y el de Gran Canaria, e incluso la consejera como presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de la provincia de Santa Cruz. Y se llegaron a acuerdos. Ese trabajo se quedó parado, entró el Pacto de las Flores y se quedó ahí en el baúl. Llegó la nueva dirección general, Concepción, se lo recordamos y tildó de basura el trabajo hecho por esos profesionales. Nosotros nos resultó que al fin y al cabo, digo, ese trabajo que se había hecho en aquel entonces, sería más lógico recuperarlo para ver cómo podemos trabajar para poder llevar a cabo ese procedimiento de simplificación. Pero se han sacado el decreto de la manga hecho por supuestamente la directora y algunas personas más. Pero no han tenido en consideración ese trabajo previo ni el trabajo actual de los trabajadores. La verdad que hay muchísimos ámbitos que podríamos tratar, pero hay una cosa que nos preocupa y mucho, y es que hay un aumento de la demanda, lógicamente provocado por el envejecimiento de la población. Y esto es como una pelota que se han ido tirando las administraciones una tras otra y que nadie termina de afrontar. El último plan de infraestructuras ha sido un auténtico fracaso, sobre todo en islas donde hay una mayor demanda, como Tenerife o Gran Canaria, y no se han construido gran parte de las plazas que venían previstas. Y decía antes una cosa, Fran, que me parecía muy importante. Él decía, es que encima no se ha integrado la ayuda domiciliaria o la atención domiciliaria dentro de la dependencia. Y esto puede ser fundamental porque yo siempre les escucho hablar también a los políticos que dicen, es que es inasumible seguir creando plazas residenciales, hay que cambiar el paradigma, hay que ir más a la atención domiciliaria. No es una contradicción que realmente después se den esos discursos, pero no se haga nada para fortalecer la atención domiciliaria desde la dependencia. Totalmente. Y además no solamente es que no se fortalece, sino que encima después tenemos otro añadido, y es el servicio de inspección y de acreditación de esos servicios privados. Servicios que se están pagando al final con dinero público y que no se está inspeccionando correctamente por falta, una vez más, de recursos humanos. ¿Cuántos inspectores hay en Canarias? Realmente, que yo sepa, hay dos aparejadores que son los funcionarios que pueden firmar las actas. Para todas las residencias que hay en Canarias. Para toda la comunidad autónoma, residencias, y también hay que inspeccionar. Centros de día, supongo. Centros de días para personas discapacitadas. O sea, estamos hablando de todas las empresas que hay de ayuda a domicilio. Entonces, al final, este decreto viene un poco a quitarse, como decía Fran, de encima toda la responsabilidad, delegan a través de la externalización, abre la puerta a la privatización, que esto es muy grave. ¿Por qué? Hombre, pues porque deja, por ejemplo, la posibilidad de que sea personal de residencias o de centros de día privados quienes hagan las valoraciones, y esto la ley contempla que no.
Eso te iba a decir, ¿es posible eso, Yolanda? No es posible, es que no es posible. Por eso nosotros decimos quién ha elaborado, y por más que digan que es un borrador de decreto tiene que partir de algo con cierto sentido y con cierta lógica y seguridad jurídica, que es lo que vemos que no hay, ni un acceso ni igualdad, con lo cual estamos en contra de lo que es la propia Constitución. ¿Que tiene que ser modificado? Claro, pero estamos hablando prácticamente del 90%. ¿Y ustedes creen que hay voluntad para una modificación tan amplia de ese decreto? No solamente creemos que no, es que ya las medidas que se están implementando en el servicio y que llevamos denunciando meses van encaminados a la ejecución de este decreto tal cual está. Pero ¿cómo se puede hacer un decreto tan importante de espaldas al criterio de los trabajadores? Y no solamente eso, sino que incluso lo importante que decía Fran antes de las mesas técnicas, si realmente hubiera una voluntad para hacernos partícipe, que es lo que además se está diciendo, ¿no?, que se ha hecho partícipe a todas las entidades, se hubiera hecho de manera conjunta, porque esto es un trabajo multidisciplinar y además interadministrativo. Lo lógico es que yo escuche las propuestas que haga el Servicio Canario de Salud o los ayuntamientos para hacer confluir todas estas propuestas y que realmente puedan tener un sentido y tengan cabida. Pero si las hacemos de manera independiente, si quien recibe todo eso es quien va a hacer la síntesis y lo va después a plasmar, pues no hemos sido partícipes realmente, lo hacemos de manera individual, pero lo lógico era haberlo hecho. Eso hubiera sido demostrar realmente voluntad política para trabajar en un decreto en condiciones. Hablaba antes de discapacidad, Yolanda, es que al final son muchas cosas, pero no nos olvidemos de esto porque lo decía también el diputado del Común, 5 años en algunos casos para el reconocimiento, y eso al final tiene un montón de consecuencias en la vida diaria de estas personas. ¿Por ahí se hace algo? ¿Se está avanzando algo? Nada. Nosotros intentamos constantemente poner sobre la mesa la situación de discapacidad, porque lo que decía antes, adaptaciones al puesto de trabajo, para las prestaciones, para la tarjeta para aparcar, o sea, es que abarca muchísimas cuestiones y está infinitamente peor que dependencia, porque todavía, como decía antes Franco, en la última etapa del anterior equipo de gobierno se había conseguido avanzar un montón. Tan fácil como decir, oye, ¿qué es lo que hace falta para todavía avanzar un poco más? Y reforzamos ahí y no coger y haber puesto la casa patas arriba. Y luego además meter recursos, por ejemplo, en esta área que es la que va peor. Incluso va peor porque lo que hizo que se retrocediera bastante fue el nuevo aplicativo. Y no contentos con haber aprendido de esa experiencia, cogemos y ponemos un aplicativo en el área de dependencia sin haber hecho un pilotaje ni haberlo hecho por fase. Entonces no aprendemos. Aquí parece que el que viene tiene la respuesta para lo que en 17 años no se ha conseguido hacer. Ya nosotros lo hemos dicho, es que es un proyecto bastante pretencioso sin contar con los que realmente saben. ¿Qué sentido tiene todo esto, Francia? Al final todos antes o después vamos a pasar por dependencia, porque al final es algo de lo que es inevitable, ¿no? Y yo creo que quizá quien nos esté viendo la reflexión que pueda hacer es decir, pues al final a las personas mayores, por ejemplo, que se utilizan mucho cuando llegan las campañas electorales, que gusta mucho al político sacarse la foto con las personas mayores, pero después realmente hay una preocupación por mejorar el número de plazas sociosanitarias, la atención domiciliaria, digamos la calidad de vida, de que hay un envejecimiento activo, ¿no? Que es la expresión que tanto se usa. ¿Por qué crees que pasa esto? Ya un poco por ir un poquito más allá de la reflexión, porque hay gente que me dice, no, es que no dan votos. Sí dan votos, son un nicho de votos importante, o sea, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Todos tenemos que pasar por ahí. ¿Cuál es la reflexión que ustedes hacen? La verdad es que esa pregunta es complicada incluso contestar. Yo que directamente... Es que trabajas directamente con ellos. Trabajo directamente, me lo preguntan siempre que voy a los domicilios y yo siempre les doy muchas veces la misma contestación. La verdad es que llevo 17 años trabajando aquí y no entiendo por qué la voluntad política, como decía la compañera Yolanda, no ha sido capaz de enfocar esa parte, es decir, de ver realmente las necesidades de las personas dependientes aquí en Canarias, porque todos, como tú dices, caminamos hacia ese punto y algún día nos puede pasar. Y es que resulta irónico que, al fin y al cabo, otros países del norte de Europa que estamos siguiendo, supuestamente intentando recuperar el modelo del sistema nórdico de atención domiciliaria en domicilio, servicios de centros y residencias que vengan al entorno habitual de la persona dependiente, que es lo lógico, lo que todos nos gustaría, lo que es bueno para ti, pues será bueno para mí, no trabajemos en esa línea y sigamos todavía con el modelo antiguo, con ese modelo de concertación social de en una residencia o un centro de día. A mí me resulta, la verdad es que esa pregunta no consigo comprenderla. No sé si porque la política o le cuesta avanzar en esa idea o porque todavía nosotros como sociedad canaria tampoco enfocamos esa idea de recibir esa atención en domicilio. La verdad que son cosas que llaman mucho la atención porque al final fomentaría también la autonomía de estas personas, ¿no? Meterlas directamente en una residencia. Bueno, la verdad es que podríamos hacer reflexiones muy intensas sobre esto, pero ya nos tenemos que ir despidiendo. Yo sí quería preguntarles una cosa que también nos preguntamos nosotros muchas veces y es, ¿ustedes esperaban
otro tipo de gestión una vez que se ha nombrado consejera del ramo a una persona que ha sido presidenta de un colegio de trabajadores sociales? ¿Esperaban? ¿Les ha decepcionado en ese sentido la Yo, por Candelaria ejemplo, Delgado? que soy además de valoradora, soy trabajadora social, totalmente, porque además cuando tú no tienes un objetivo político, que entendíamos que era el caso, porque no se le seleccionó por ser, entiendo yo, ¿no?, de la clase política, sino Ella es por, independiente, no está por afiliada eso, al principio a exacto. Coalición Canaria. Entonces, oye, pues tú eres una profesional del área, ya conocía las deficiencias que había, pues tú una vez estás dentro, lo que tienes que hacer es intentar, lo que decía, que realmente se promocionara la ley en el sentido como un pilar básico del sistema de bienestar, que era como realmente se aprobó y como lo recibimos todos los ciudadanos, intentar que se desarrolle en ese sentido, pero nunca intentar tapar las miserias de la administración. Entonces, si no es posible, yo creo que lo que procede es una denuncia pública de dónde están las trabas, estas preguntas que nos hacemos todos y cuál es el problema, por qué no conseguimos avanzar, denuncia pública y te vuelvas a tu puesto. Es lo que yo haría, por lo menos, por un tema de coherencia. Tienen que haber unas líneas rojas, pero si cuando estás dentro te dedicas a justificar de tal manera que incluso elaboras un decreto en el que vienes un poquito a tapar, como decía antes, las miserias de la administración, pues entonces, ¿cuál era el cambio? A peor. Bueno, Yolanda Cívicos, Francisco Barrios, de verdad, ha sido un placer poder conocer con ustedes mejor la realidad de la gestión de la dependencia, porque muchas veces también los espectadores y espectadoras que nos ven, yo creo que para ellos es importante poder conocer de viva voz de personas que están directamente en ese trabajo de valoración, en ese trabajo directo con el usuario, cuáles son los problemas que ustedes tienen para que después, cuando el discurso político, que al final pues tiene unos altavoces mayores, tiene una mayor difusión, les llega, puedan contrarrestar, ¿no?, ambas versiones y ambas situaciones. La verdad es que nosotros vamos a seguir haciendo preguntas sobre dependencia porque creemos que es muy necesario, de verdad. Muchísimas gracias a los dos. A ti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros nos despedimos, le dejamos ya con la programación habitual de dependencia. Ustedes lo saben, llevamos años hablando y seguiremos haciendo esas preguntas de las que hablaba Yolanda, intentando buscar respuestas. Después, al final, ustedes saben que los políticos responden lo que quieren, pero no será porque alguien no se lo haya preguntado antes. Bueno, nosotros nos despedimos, que pasen una feliz noche.